Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sí? Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios por la oportunidad, Señor, que nos das de estar acá. Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos permite una semana más compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es Juan Carlos Umaña González, por aquellos que quizás no me conocen. Por la gracia de Dios, pues me gusta hablar de su palabra, me gusta estudiar un poquito la palabra de Dios y compartirla con ustedes, siempre creyendo firmemente que toda palabra que es lanzada en algún lugar va a caer, va a germinar y va a dar fruto, va a crecer, va a germinar. Entonces, bajo esa fe que tenemos de saber que cuando Dios pone una palabra en nuestro corazón, es porque Dios quiere darle una palabra a alguien. Yo no sé si hoy se van a conectar una, dos personas, 3, 5, 10, 15, 20, no sé cuántas personas. Lo importante es que Dios sí conoce a quién le quiere hablar en esta tarde. Esta tarde Dios tiene una gran palabra, Dios tiene una palabra para tu vida. De verdad que sí. Un día de estos, precisamente ayer, me encontraba con algo muy, muy bonito y por eso, el deseo de hablar de la palabra de Dios, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros nunca nos imaginamos ni quién nos está viendo, ni quién nos está escuchando, ni a quién le está llegando aquella palabra que Dios está poniendo en nuestra boca. Ayer me decía una señora allá por el lado de Alajuela, una provincia de Costa Rica, por aquellos que nos ven fuera de nuestro país, y me decía, la señora solo Gato me dice, y entonces la señora me decía, oiga Gato, me dice, qué bueno eso que eso que usted predica, que usted da la palabra, me decía ella, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque vieras que hace unos días que usted dio una palabra y cuando dice usted, no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí que es diferente. Me decía, vieras que mi hijo estaba sentado escuchando la palabra que Dios estaba poniendo en su boca y vieras que él se puso a decirme, mami, qué extraño. Yo nunca me he sentado a hablar con Gato, nunca me he sentado a hablar con él y decirle las cosas mías, las cosas que a mí me suceden. Y sin embargo dice, hoy Gato está dando una palabra y pareciera que conoce todo por lo que yo estoy pasando. Bueno, bendito sea Dios. Yo me imagino que cuando yo transmití esa palabra o cuando el Espíritu Santo transmitió esa palabra a través de mí, yo lo que menos me podía imaginar es que ese joven estaba recibiendo aquella palabra. Y me decía la madre que su hijo pues le ha costado un poco, anda un poco en dificultades y que realmente esa palabra le había llenado mucho y le había ayudado mucho. Esto es lo que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos hacernos famosos ni nada de eso, porque ¿cuál gloria nos merecemos nosotros si toda honra y gloria es para el Señor Jesús? Sin la gracia de Él, sin la voluntad de Él, sin el amor de Él, nosotros no estuviéramos aquí sentados, estuviéramos en otro lado sentados, pero no estuviéramos aquí hablando de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su perdón. No, si estamos acá es por la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces toda honra y toda gloria es para Él, pero siempre que transmitimos una palabra, sabemos en nuestro corazón que a alguien esta palabra le va a llegar a su corazón y le va a ayudar a sobrellevar la vida de una mejor forma, le va a ayudar a cambiar cosas que quizás no ha podido cambiar por sus fuerzas. A partir de hoy habrán personas que van a poner más en las manos de Dios sus situaciones que viven. Entonces de ahí lo importante de transmitir en estos videos cortos. Bendito sea Dios. Hoy tenemos una palabra que quizás
a veces nos va a confrontar, pero es importante. Siempre cuando la palabra nos confronta y a veces nos duele, porque lo que está diciendo la palabra, pareciera que yo me estoy identificando con esa palabra, como decía el joven a su madre, ¿verdad? Pero esa es la parte importante, que nos confronte. La palabra de Dios se trata de que nos confronte, que nos haga ver cuál es la realidad de la vida, que nos haga ver nuestra realidad como personas. A veces tenemos una idea de cómo somos nosotros, sin embargo, no es la idea más clara, porque no es la forma en que nosotros nos vemos, no es la forma en que Dios nos ve, la forma en que nosotros actuamos, no es la forma que Dios quiere que actuemos. Entonces, esto de la palabra es muy importante. Como les decía, les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y de verdad Dios los continúe bendiciendo, ¿verdad? Hoy vamos a ir al tema. Bendito sea Dios. Y hoy tenemos un tema y vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo, un recaudador de impuestos. Este tema, como le decía, a la vez es bonito conocer la historia de Zaqueo, un hombre con un corazón duro, un hombre que quizás a él no le dolía cobrar los impuestos, a él no le dolía si las personas tenían dinero para pagar los impuestos o no, él simplemente cumplía con una ley y era lo único que a él interesaba. Entonces esa historia de Zaqueo es una historia confrontativa, porque a lo largo de la historia creo que el Espíritu Santo nos va a ir confrontando con algunas situaciones. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo vivía en una ciudad que se llamaba Jericó, una ciudad de Israel. Esta ciudad de Jericó en Israel era una ciudad que era conocida porque ya en el Antiguo Testamento la palabra de Dios en Josué 6 nos habla de cómo Josué y su ejército con sus trompetas, cómo derriban los muros de una ciudad que estaba completamente hermética, que no se podía entrar ni salir por ningún lado, que simplemente ahí nadie podía entrar, ahí nadie podía salir. Pero la historia de Dios, que es otro tema, por supuesto, pero la historia de Dios nos habla de la ciudad de Jericó y cómo Josué con su ejército hacen caer los muros por el sonido de las trompetas, cuando Dios le dice que le den 7 vueltas, creo que es, y empiecen a sonar sus trompetas y bueno, la grandeza de Dios, que empiezan a caer los muros. Pero como les decía, no es el tema hoy es de Zaqueo, pero lo decía porque es una ciudad que realmente es conocida por la proeza que Dios hizo en aquel tiempo, en aquel momento. Sin embargo, en este nuevo tiempo, en el tiempo de Jesús, la ciudad de Jericó es conocida precisamente por Zaqueo, por lo que Dios iba a hacer en Zaqueo. Hoy Dios puede hacer muchas cosas en su vida si usted dispone su corazón. Sabe que una de las cosas que en el camino, en el transcurso del tema, usted va a ver fue la disposición que Zaqueo tuvo para disponer su corazón ante Dios y que aquel hombre tan egoísta, aquel hombre tan duro de corazón que había, como Dios luego le quebranta, como Dios luego le sensibiliza. Pero eso vamos a ir un poquito más adelante. Les decía que este Evangelio de Lucas en 19:1, capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice, nos habla de la historia de Zaqueo. Dice, había una ciudad en Israel llamada Jericó, antes conocida en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Una ciudad con una de las proezas más grandes que el mundo haya conocido. Josué con su ejército y sus trompetas hacen que sus muros caigan con el sonido de sus trompetas. Esto sucedió alrededor del año 1400 antes de Cristo. Como vemos, es una ciudad con una gran historia. Pero bendito sea Dios, ¿por qué? Porque volvemos a conocer de esta ciudad por medio de Zaqueo, ¿verdad? Dice, sin embargo, esta ciudad vuelve a ser conocida en el tiempo de Jesús por la historia de Zaqueo. Algo muy importante
y es en esa historia algo muy importante del por qué Zaqueo, siendo un hombre, digamos que acomodado, dice la Biblia que era un hombre rico, recaudador de impuestos, cómo él siente la curiosidad, la necesidad por conocer quién era Jesús. Esto es algo muy importante porque él escucha, eran tiempos de que antes que Jesús entre a la ciudad de Jericó, Jesús venía de hacer unos milagros maravillosos, y por ejemplo el último milagro que hace antes de entrar a Jericó es el devolverle la vista al ciego Bartimeo que está junto al camino, dice la Biblia. Entonces eso hacía que Zaqueo tuviera una gran curiosidad por conocer a Jesús. Zaqueo en su corazón, como yo sé que más de uno de cada uno de nosotros, sabe que él sabía que necesitaba a Jesús en su corazón. Él sabía que no todo lo que él hacía era bueno. Quizás muchos de nosotros sabemos que no todo lo que hacemos es bueno y que realmente necesitamos conocer más de Jesús. Pues esto es lo importante de Zaqueo. Él dijo, yo quiero conocer a Jesús. Pero bien, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano rico. La Biblia dice jefe de los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos que servían a Roma. Zaqueo había conseguido la licitación y se había quedado con el puesto de recaudador de impuestos para Roma. Impuestos como los impuestos sobre las propiedades. Siempre que hacían también un censo, había que pagar un impuesto, el cual, por cierto, los judíos consideraban como insultante y como humillante, y así muchos impuestos que los romanos cobraban. Como vemos, queridos hermanos, el puesto que tenía Zaqueo no era un puesto muy bien visto por las personas. Era un puesto donde definitivamente a él eso le resultaba tener mucha aflicción con el pueblo. A él eso le traía problemas. A él eso hacía que él no fuera visto por los judíos que él no fuera visto con buenos ojos por los judíos de aquel tiempo y otras personas que vivían en aquel tiempo de diferentes nacionalidades. Como vemos, él no era un hombre bien visto, ¿verdad? Él era un hombre del cual tenían una muy mala imagen las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Como vemos, el puesto de cobrador de impuestos no era muy bien visto por los judíos y otros que vivían en aquel tiempo, o sea que no era muy querido. Él no era visto con buenos ojos por las personas de aquel tiempo. Ahora, creo, queridos hermanos, que si nosotros viniéramos al tiempo contemporáneo, al tiempo actual, creo que hay o habemos muchas personas que somos como Zaqueo de alguna forma. Por una u otra cosa no somos vistos con buenos ojos, ¿verdad? Creo que hay un tiempo donde Zaqueo no era visto, no era bien visto. La gente no le agradaba a Zaqueo en aquel tiempo. Hoy hay personas que quizás no le agradan o no le agradamos a muchas personas y también somos vistos con diferentes formas de ver y con diferentes formas de pensar, ¿verdad? Dice, hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro estatus económico, hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro nivel académico y creo que hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro color de piel. Triste, pero cierto, hay una gran realidad en esto. Ahora, a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús se sienta a comer con muchas personas que en aquel tiempo eran marginados por su calidad de vida que llevaban. Se sometió Jesús a un mundo depravado y decaído por hacerse amigo de pecadores. Bendito sea Dios porque nos regala esta palabra, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Jesús aquí a nosotros? El amor de Él. El amor
Nosotros hoy en día, desgraciadamente, es cierto, hoy hemos hecho grupos, hemos hecho grupos con los que nos relacionamos, pero también hemos hecho grupos de personas con las que no nos queremos relacionar, porque no es de mi calidad económica, porque no es como yo que soy estudiado, porque no tiene esto y no tiene lo otro, porque no viste como yo visto, porque es un vicioso, porque hace esto, hace lo otro y yo no soy así. Entonces, como vemos, nosotros hemos hecho grupos, hemos hecho grupos de personas con las cuales nos relacionamos y con las cuales no nos queremos relacionar. Jesús nos enseña en esta palabra que Él siendo Jesús, que Él siendo Dios, Él sí se relacionaba con las personas sin importar su estatus económico o sin importar su calidad académica, ¿verdad? Bendito sea Dios. Creo que esta palabra hoy nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Como les decía, hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro estatus económico, hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro nivel académico y creo que hemos hecho divisiones de acuerdo a nuestro color de piel. Triste pero cierto. A lo largo del ministerio de Jesús, Jesús se sienta a comer con muchas personas en aquel tiempo. Eran personas marginadas por su calidad de vida que llevaban. Se sometió a un mundo depravado y caído por hacerse amigo de pecadores. Bendito sea Dios que nos regala esta palabra. Muchas veces se le vio a Jesús comiendo con personas que ante la sociedad de aquel tiempo eran pecadores. Creo, sin ninguna duda, que el segundo y gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús lo cumplía completamente. Bendito sea Dios. Si hay algo que hizo a Zaqueos bajarse de ese árbol donde él estaba trepado, esperando ver a Jesús pasar, fue el amor de Jesús. Fue el amor de Jesús. Quizás muchos en aquel tiempo, quizás si lo veían trepado en aquel palo, posiblemente lo que le gritaban era sinvergüenza, ladrón, y le gritaban un montón de cosas que lo que hacía y lo que iba a hacer era quizás indisponerlos más contra el pueblo, era indisponerlo aún más a él contra el pueblo y cobrarle a unos impuestos más caros. Sin embargo, Jesús con su gran amor, ¿verdad? Jesús hace que él baje de aquel árbol. Si hay algo que realmente nos enseña que nosotros nos podemos relacionar con muchas personas con las cuales no nos queremos relacionar porque no viven igual que nosotros, para muchos no están a la altura de nosotros porque tienen algunas deficiencias, porque tienen algunas cosas con las que yo no voy, es el amor. Jesús nos enseña en esta palabra que el amor lo puede todo, que el amor rompe toda barrera. Jesús nos enseña que Él se podía relacionar, no importa con aquel hombre que Zaqueo, dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo lo consideraban como un pecador. Sin embargo, a Jesús eso no le importó. Nosotros sí hacemos divisiones, desgraciadamente es así. Yo no sé si a usted algún día le habrá pasado, le habrá sucedido, que caminando usted por la calle, por la acera, por la ciudad, vio venir quizás a un mendigo y quizás usted para no topárselo de frente, para no tener que verlo, para no tener que saludarlo, quizás usted se hizo a un lado. Jesús no hacía eso. Jesús veía a un mendigo y lo recibía, se sentaba con él a comer y lo sanaba. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta palabra hoy. A no hacer excepciones con las personas. A mirar a las personas
por el corazón que tienen, por lo que valen, no por su traje, no por sus cosas materiales, no porque a mí me conviene. Jesús nos enseña en esta palabra que así como Él miró a Zaqueo, un hombre que era ante la sociedad en aquel tiempo un gran pecador, ante el pueblo un gran pecador, Él lo miró con amor. Y ese amor más adelante dice la palabra que quebrantó el corazón de Zaqueo, ministró el corazón de Zaqueo. Hoy Jesús en esta palabra nos manda a mirar a las personas diferentes, a saber que por medio del amor nos podemos relacionar con todo tipo de personas, sin importar su clase social, sin importar su color de piel. Bendito sea Dios porque hoy nos habla a nuestro corazón. Dice, muchas veces se le vio comiendo con personas que ante la sociedad de aquel tiempo eran pecadores. Eso era Jesús. Pero Jesús no veía a un mendigo y se hacía a un lado. Jesús se sentaba con él y le daba de comer y lo sanaba. ¿Por qué hemos caído en discriminación? Jesús nunca discriminó a nadie. Su palabra dice que no vino por los sanos, sino por los enfermos. ¿Por qué hemos caído en las conveniencias? Jesús entregó su vida sin esperar nada a cambio, solo por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar. ¿Será que nosotros teníamos un corazón como el de Zaqueo antes de que él conociese a Jesús? Corazón duro, un corazón que no le dolía ver a las personas con necesidades, que no le dolía el sufrimiento de las personas, que no le importaba si podían o no podían pagar los impuestos. Esta es una palabra para meditar. ¿Será que nosotros somos iguales? Salimos de nuestra casa y vemos a una persona con hambre y nos duele meternos la mano en nuestra bolsa para comprarle un bollito de pan, una cajita de leche. ¿Será que somos miserables? ¿Será que en nuestro corazón no está el amor de Jesús? Pero hoy Jesús dice que Él puede tratar con un corazón así, que así como trató con aquel corazón de Zaqueo, Él puede tratar con un corazón así duro. Bendito sea Dios que nos da esa oportunidad. Pero, ¿qué nos enseña Jesús en esta historia? La principal enseñanza que Jesús nos enseña en este tema es el amor. Jesús nos enseña que el amor es la mejor forma de relacionarnos con cualquier tipo de persona, sin importar su estatus económico, sin importar su condición académica. Jesús trató con amor a Zaqueo y eso hizo que Zaqueo cambiara su vida y su forma de ser. La Biblia dice que Zaqueo, antes de conocer a Jesús, era un hombre con un corazón duro, que abusaba de los impuestos y que nunca pensaba en la necesidad que tenían las personas. A él le gustaba vivir bien él, sin importarle las necesidades de las personas. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos importa la situación y la necesidad que tienen las personas? ¿Cuántos de nosotros somos como Zaqueo antes de conocer a Jesús? ¿Será que esta palabra nos identifica? Pero la palabra de Dios dice que Zaqueo quería conocer a Jesús. Y a usted, querido hermano, ¿le gustaría conocer más de Jesús? Creo que hoy todos necesitamos llevar un poquito de Jesús en nuestro corazón.
Creo que hoy todos necesitamos ver el amor de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, reflejarlo con aquellos que más lo necesitan. Hoy hay muchas personas en las calles pasando mucha necesidad. Hoy hay muchas personas en la calle. Cierto, hay muchas personas que son muy agresivas, pero también hay muchas personas en las calles que necesitan que alguien les diga cuánto valen, que necesitan que alguien les dé una mano, que alguien les ayude. La palabra que está en Mateo 25, capítulo 25, versículos 35 al 40, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Por eso lo importante es meditar cómo somos nosotros realmente. Somos como Zaqueo, que solo nos importa vivir bien, sin importar la condición de las otras personas. O somos personas que realmente salimos a la calle y si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, lo hacemos. Si tenemos la oportunidad de darle de comer a alguien, le damos de comer. Si tenemos la oportunidad de darle de beber a alguien, lo hacemos. Si tenemos la oportunidad de abrigar a alguien, lo abrigamos. Si tenemos la oportunidad de visitar un enfermo, lo visitamos. Si tenemos la oportunidad de visitar una persona en la cárcel, la visitamos. Es que esta palabra que está en Mateo 25 y versículos del 35 a 40 es muy fuerte. Y Dios un día nos dirá, Jesús un día estará enfrente de nosotros y nos dirá, porque me visteis con hambre y me disteis de comer, porque me visteis con sed y me saciasteis, porque no tenía donde vivir, donde dormir, y me disteis donde dormir, porque me visteis enfermo y me visitasteis, porque me visteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces quizás más de uno de nosotros que salen el día a día a la calle y como no pueden ver a Jesús en cada una de esas personas que están en necesidad, le van a decir, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Señor, ¿cuándo te dimos de beber? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Señor, ¿cuándo estuviste en la cárcel y fuimos a ti? Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos, es como que si me lo diera a mí. Eso dice el Señor Jesús en su bendita palabra. Bendito sea Dios porque hoy está hablando a su corazón. Bendito sea Dios. Dice, pero Zaqueo quería conocer a Jesús. La Biblia dice que a 1000 metros del centro de la ciudad de Jericó había un árbol de sicomoro, el cual Zaqueo usa para subirse y esperar a que pasara Jesús para poder verlo, ya que Zaqueo era de estatura pequeña. Una de las cosas importantes en este tema es la disposición en su corazón que tenía Zaqueo. Él sabía que necesitaba de Jesús y él busca un lugar donde poder verlo. Zaqueo demuestra con esta actitud que quería que Jesús cambiara su corazón. ¿Será que alguno de nosotros necesita que Jesús hoy cambie nuestro corazón? ¿Será que usted, querido hermano, que está escuchando, que está viendo, será que usted siente en su corazón que hay algo que usted necesita que Jesús también cambie? Pues hoy es la oportunidad para esa. Hoy esta palabra está llegando a su casa, está llegando a su corazón. Y hoy Jesús quiere que tú seas como Zaqueo, que vino a él. Dice que se bajó de aquel árbol en carrera y vino a él. Bendito sea Dios. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo,
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en el 6 dice, y entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. O sea, Zaqueo se abaja de aquel árbol, ¿verdad? Él se abaja de aquel árbol, cuando Jesús lo mira y le dice que es necesario que baje de prisa. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre pequeñito, ¿verdad? Era pequeñito, bajó en carrera, dice, y dice que el hombre estaba feliz cuando Jesús le dijo que era necesario que él posara en su casa, o sea, que él cenara en la casa de él. ¿Por qué? Porque Zaqueo, así como muchas personas, quizás él podía sentir el odio y el rencor de las personas hacia él. Y cuando él siente un amor como el de Jesús, él se siente alegre, se siente feliz, porque dentro de tanto odio estaba encontrando no un poquito, un montón de amor, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dice que es necesario que él pose en su casa, o sea, que él cene en su casa, ese hombre se pone feliz, por eso dice que él se puso gozoso, ¿verdad? Bendito sea Dios. La actitud que Jesús muestra para convencer a Zaqueo de bajar del árbol es el amor. Posiblemente era un hombre acostumbrado a los malos tratos de las personas por el puesto que él tenía. Para el pueblo, Zaqueo era un pecador, por eso las personas que vinieron a Jesús, por eso las personas que vieron a Jesús entrar a la casa de Zaqueo no concibían cómo Jesús podría entrar a cenar con un pecador. Bendito sea Dios. Qué importante esto, ¿verdad? Una vez más Jesús demuestra que a él no le importaba con quién lo vieran hablando. Que a él lo único que le importaba era convencer a aquella persona del error en el que él estaba. Que a él lo único que le interesaba era que aquella persona cambiara su vida. Ya lo vimos en San Juan 4, ya lo vimos con la mujer, la samaritana, ¿verdad? Dice que una mujer que era de muy mal vivir, se había casado 5 veces, creo que iba ya para el 6º matrimonio, o sea, era una mujer que tenía una muy mala imagen también ante la sociedad en aquel tiempo, y dice la palabra de Dios que ella iba como a la hora del mediodía a traer el agua, porque en la mañana iban las personas que se creían más correctas, más santas, y entonces a ella le daba vergüenza porque a ella la hacían a un lado, la marginaban. Pero dice la palabra de Dios que Jesús va y se sienta junto al pozo y espera que aquella mujer llegue para hablar con ella. O sea, aquí nos demuestra Jesús que para la sociedad en aquel tiempo, aquella samaritana era una mujer con la que nadie se podía rozar, con la que nadie se podía relacionar por el tipo de vida que tenía esa mujer. Sin embargo, a Jesús no le importó. Jesús fue y la esperó y ahí estuvo hablando con ella, y la gente pasaba y lo veía hablando con ella y posiblemente decían, ¿cómo es posible que esté hablando con esa pecadora? ¿Cómo es posible que esté hablando con esa cualquiera? Pero a Jesús no le importó. Así dice la palabra que Jesús entra a la casa de Zaqueo y todos los que están fuera de la casa de Zaqueo, todos murmuran, ¿cómo es posible que Jesús esté hablando con ese pecador, con ese sinvergüenza, con ese ladrón? Pero a Jesús no le importaba eso. Díganme, ¿verdad que a nosotros sí nos importa? ¿Verdad que a nosotros nos da vergüenza que nos vean hablando con un drogadicto? Nos da vergüenza que nos vean hablando con un alcohólico. Nos da vergüenza que nos vean hablando con un homosexual. Nos da vergüenza que nos vean hablando con una prostituta. Nos da vergüenza que nos vean hablando con un ladrón, ¿cierto? Pero Jesús nos enseña que a través del amor sí nos podemos relacionar con todo este tipo de personas, porque, querido hermano y querida hermana, díganme, ¿cómo podríamos ayudarle a este tipo de personas
si no nos relacionamos con el problema que ellos atraviesan. Es muy difícil. Por eso Jesús rompe con todos esos mitos, Jesús rompe con todas esas barreras. Y Jesús se relacionaba con ese tipo de personas. Hoy Jesús le está diciendo a usted y a mí que nosotros también nos podemos relacionar con esas personas para ayudarles, no para juzgarlas, no para condenarlas, no para señalarlas, sino para ayudarles, para decirles que hay una esperanza, para decirles que hay un papá que le puede cambiar la vida, que se llama Jesús, que Jesús le cambió el corazón a muchas personas, que hoy son millones los que siguen a Jesús, que hoy son millones los que han sido transformados por el amor de Jesús, y que así como uno de ellos, a usted también Jesús le puede cambiar su corazón y su forma de pensar. Bendito sea Dios, ya estamos terminando. Bendito sea Dios. Dice, a Jesús no le importó lo que las personas murmuraban fuera de la casa de Zaqueo. Jesús rompió con todas aquellas barreras que existían. El amor que Jesús tenía hacía que él se pudiera relacionar con cualquier tipo de personas. Tal vez necesitamos ser como Zaqueo y dejar que Jesús sensibilice nuestro corazón. Lucas 19:8 dice, Jesús sensibiliza el corazón de Zaqueo. Dice la palabra de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En el 9 dice, entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Bendito sea Dios. Esta palabra nos enseña el amor de Jesús. Nos enseña que a través del amor nosotros nos podemos relacionar con cualquier tipo de persona. Es que el relacionarnos con personas que quizás tienen cosas que no son buenas, no significa que nosotros tengamos que hacerlas. La idea de relacionarnos con las personas que están pasando por diferentes situaciones difíciles, problemas de vicios, de géneros, de muchas cosas, es ayudarle a saber, es transmitir lo que Jesús quiere que transmitamos, su amor. Y transmitirles que sí se puede cambiar de vida, que sí se puede dejar una cosa, que sí se puede dejar la otra. Que ellos tienen un gran valor para Dios, que Jesús dio su vida en la cruz por amor a ellos, por amor a nosotros, que tanto valor tienen ellos como cualquier otro, que cuando hay un día nuevo, el día nuevo no es solo para los ricos, para los más pudientes, no, Jesús lo hizo, que Dios lo hizo para cada uno de ellos también, porque para Dios tienen el mismo valor. Entonces, eso es lo que nos enseña esta palabra. Realmente sí nos podemos relacionar con esas personas, porque si no, ¿cómo les vamos a ayudar? Usted sabe que usted y yo somos instrumentos del Señor. Somos instrumentos para ser usados. No es que Dios se baja del cielo y le dice a las personas, no, Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí como instrumentos para llevar el amor, el perdón y la misericordia a las personas. Eso es lo que Dios quiere a través de este tema. Jesús siempre irá donde hay un corazón dispuesto a recibirlo. Y la palabra de Dios dice en el 10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es tiempo de meditar y reflexionar. Bendito sea Dios porque nos ha regalado esta palabra, queridos hermanos. De verdad, muchas gracias
y pidiendo a Dios para que esta palabra viaje por muchos lugares, dentro y fuera de nuestro país, y que toque muchos corazones. Este es el deseo nuestro, es el deseo de Jesús, y siempre vamos a hablar su palabra con mucho respeto. Dios me los continúe bendiciendo.